al final de la exposición de esta carta. Y nos ha tomado un tiempo, todavía nos faltan pues 3 capítulos, 14, 15 y 16. Pero bueno, ya estamos en la recta final. Y yo sé que probablemente algunos de ustedes van a extrañar Primera de Corintios. Pero no se preocupen, siempre hay Segunda de Corintios. No. La siguiente serie después de esta será del Antiguo Testamento, porque trato de balancear Antiguo y Nuevo Testamento. Pero todavía nos falta la parte final de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 19. Ese es nuestro texto. Recuerde usted, por favor, téngalo en mente, no pierda de vista que este capítulo es parte de una sección en la cual Pablo está abordando el asunto del culto público de adoración. Y de manera más particular y más específica, Pablo está hablando acerca del uso correcto de los dones espirituales en el culto de adoración. Y en esta sección que comenzó en el capítulo 11, versículo 2 y que se extiende hasta el capítulo 14, el apóstol Pablo también ha estado corrigiendo algunas deficiencias, ha estado también el apóstol Pablo enseñando a estos corintios. El capítulo 14, como parte de esta sección, culmina la enseñanza de Pablo con respecto a este tema. Recordará usted que en el capítulo 12 Pablo introduce el asunto de los dones espirituales y nos da un principio general. Los dones fueron dados soberanamente por Dios a la iglesia a través de su Espíritu para la edificación de la iglesia. Los dones tienen el propósito de buscar el bienestar, de buscar el crecimiento, de buscar la edificación de nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, estos corintios, o al menos algunos de ellos, estaban usando sus dones como otra ocasión para causar división en la iglesia. Ya de por sí la iglesia estaba dividida en relación con asuntos que tenían que ver con pues el liderazgo de la iglesia. Algunos decían que eran seguidores y partidarios de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos. La iglesia estaba dividida con respecto a asuntos de estatus socioeconómico, y por si fuera poco, la iglesia estaba dividida en relación con o acerca de asuntos que tenían que ver con la espiritualidad. Algunos decían ser cristianos más espirituales que otros, y para ellos la demostración de esa espiritualidad superior era la posesión y ejercicio de dones espirituales espectaculares. Y entonces esto causaba que estas personas miraran por encima del hombro a otros que no poseían tales dones, trayendo más división a la iglesia. Por eso es que Pablo no solamente les dice, bueno, está bien que ustedes quieran buscar los dones más altos. De hecho, lo están haciendo. Pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y él les habla acerca del amor y les enseña acerca de la prioridad del amor. Les enseña acerca de la naturaleza del amor. Les enseña acerca también de la permanencia y preeminencia del amor. Y después de hablar del amor, Pablo va a regresar a lo que estaba diciendo en el capítulo 12. Note cómo termina el capítulo 12. De hecho, no termina nada porque Pablo no escribió su carta en capítulos y versículos. El flujo del pensamiento de Pablo continúa. Su argumento continúa. Los capítulos, los versículos son ayudas posteriores que fueron puestas en la Biblia para precisamente hacer más fácil que podamos encontrar los pasajes. Pero no termina el capítulo 12 porque no había capítulo 12, pero para nuestros propósitos digamos que sí. Versículo 31, Pablo dice, procuren pues los dones mejores. Y luego en el capítulo 14, Pablo vuelve a decir, procuren los dones espirituales. O sea, él vuelve otra vez a lo que estaba diciendo.
Y entonces en el capítulo 14 lo que Pablo va a hacer es traer orden a la iglesia, poner orden en el culto público. De hecho, una de las frases finales del apóstol Pablo en ese capítulo 14 es esta: hágase todo decentemente y con orden. Pablo procede a poner orden a lo que estaba sucediendo en la iglesia. Por eso es que titulamos esta serie o subserie, a Dina le encanta esto, subserie de la subserie, bueno, hemos titulado esta subserie decentemente y con orden, y esta es la parte 1. Vamos entonces a orar. Bendito Dios, te rogamos que recibas nuestra gratitud por habernos dado la Biblia en nuestro idioma. Una bendición que damos por sentada o por sentado, algo que consideramos pues muy poco, nada emocionante, nada extraordinario, pero de verdad, Señor, cuántas gracias te damos que tenemos la Biblia en español, podemos leerla en nuestro idioma. Ahora pedimos, Señor, por el predicador, que si bien habla nuestro idioma, pedimos que pueda hablar con claridad y que pueda exponer tu palabra con fidelidad. Te rogamos que lo que escuchemos hoy sea la palabra predicada y no la exposición de sus ideas y sus pensamientos, sino que sea una exposición de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo tome esta palabra y la escriba en nuestro corazón. Es decir, que podamos recibirla, creerla y obedecerla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez usted estará de acuerdo conmigo que una de las experiencias más frustrantes en la vida es tratar de entablar comunicación con alguien y no ser entendidos. Quizá usted ha viajado a otro país o quizá aún dentro de nuestro estado ha ido a una comunidad maya hablante o quizá ha ido a otro estado del país y ha tenido la experiencia de hablar con personas que hablan diferentes dialectos. Pero de verdad es muy frustrante, ¿no?, que estemos nosotros tratando de entablar un diálogo, y aquí en la iglesia tenemos estas experiencias debido a que tenemos una congregación formada por canadienses y estadounidenses. Y en las reuniones, en los cultos públicos de adoración conjuntos o las convivencias conjuntas, de pronto las personas nos hablan como si entendiéramos, ¿no es verdad? Y nosotros sonreímos como si entendiéramos también, ¿no? Y sencillamente, pues no hay comunicación, pues porque el uno no entiende al otro. Muy frustrante, y a veces puede pasar de lo frustrante a lo doloroso, sobre todo cuando si ha tenido oportunidad de ir a otro país, pues le han hecho sentir que usted no pertenece allí. Vaya, todavía viene a este país y no se toma la molestia de aprender nuestro idioma. Bueno, cualquiera que sea el caso, realmente es muy frustrante el no poder comunicarnos, no poder entendernos. Realmente apreciamos cuando las personas tratan de salir de su zona de confort y las personas por amor se acomodan a nosotros y hacen todo esfuerzo para poder entablar comunicación. Y aunque su español no sea el mejor, o aunque, por ejemplo, el inglés no sea el mejor, pero las personas hacen el esfuerzo por darse a entender con señas, ¿verdad? Y cuando estamos en ese tipo de pláticas recurrimos mucho al lenguaje de señas, ¿verdad? O los americanos cuando están hablando con alguien que no habla inglés, lo que hacen es hablar más fuerte y más lento, ¿no? Y dicen potato, to ir a mi house, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es que tratan, ¿no?, de darse a entender. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que las personas pues puedan tener esa clase de servicio por otros, ¿sí?
de entender que a lo mejor esa persona pues se siente alienada, se siente hecha a un lado, pues se siente menos porque no puede participar plenamente. Entonces tratan de hacer lo más que puedan por que la persona pueda entender. Pero verá usted, en la iglesia corintia había personas a quienes les importaba un comino si las personas entendían o no entendían. Había un grupo de personas, como hemos dicho, que se preciaban de ser muy espirituales porque decían poseer el don de lenguas. Y el culto público era una oportunidad, proveía una pasarela, o como dijeran las abuelitas, era un escaparate, ¿verdad? Una vitrina. Era un escenario para poder entonces demostrar su espiritualidad hablando en lenguas, hablando en otras lenguas. Y entonces a ellos les importaba, de verdad, les importaba un comino si las personas entendían o no entendían. Ellos de por sí habían creído la mentira de que esos dones eran para el beneficio personal, que esos dones servían para que la atención de todos se centrara en ellos. Y así entonces decían recibir palabra de Dios, y probablemente algunos tenían esa experiencia, y entonces comunicaban lo que recibían, pero hablando en diferentes lenguas. Y Pablo entonces procede a meter orden ahí. Pablo en esta sección de su carta lo que hace es corregir a estos corintios. De nueva cuenta, el apóstol Pablo les recuerda del lazo indisoluble entre los dones y el amor. Noten ustedes que comienza una vez más diciendo: sigan el amor y procuren los dones. Pablo no está diciendo que debemos escoger entre lo uno o lo otro. No, dice: sigan el amor y procuren los dones. ¿Por qué? Porque el amor se expresa tangiblemente a través del uso de nuestros dones en servicio a nuestros hermanos. Alguien lo puso de esta manera así muy poética, muy elegante. Dice esta persona que los dones espirituales son las manos del corazón, son las manos del amor. Es decir, los dones espirituales sirven a la persona, le ayudan a la persona, dotan a la persona de herramientas para poder expresar su amor en servicio a la iglesia. Así que Pablo les dice, no tienen que escoger entre lo uno o lo otro. Él dice, sigan el amor y procuren los dones, los mejores dones, los dones más altos. Noten que Pablo comienza, y es muy intencional al comenzar, diciendo, sigan el amor. Y el verbo que Pablo usa allí es un verbo interesante, es un verbo que en otros lados se traduce como perseguir. Y se refiere a persecución. Y Pablo mismo hablaba de su experiencia antes de ser cristiano. Él en varias ocasiones refiere cómo él perseguía a la iglesia con celo, con intensidad, ¿sí? Con todo lo que él tenía, con todas sus fuerzas. Él ponía todo su ser en perseguir a la iglesia. Bueno, esa es la idea que Pablo está comunicando aquí. Sigan el amor con esa intensidad. Enfóquense en el amor, ¿sí? Busquen el amor, búsquenlo intensamente. Pero también procuren los mejores dones. Ya de por sí estos corintios pensaban que ellos estaban buscando los mejores dones. Sin embargo, su entendimiento, su definición de cuáles eran los mejores dones es diferente a lo que el apóstol Pablo dice. Ellos pensaban que los mejores dones eran los dones más espectaculares, los dones que atraían más miradas, los dones que dejaban más bocas abiertas de asombro, ¿sí?
los dones, los mejores y más excelentes dones eran aquellos que los ponían bajo el reflector. Y Pablo dice, no, los dones más altos son aquellos que contribuyen a la edificación de la iglesia. Busquen intensamente el amor y busquen esos dones, dice el apóstol Pablo. Anhelen esos dones, los dones que van a contribuir a la edificación de la iglesia. Este capítulo, como dije, es un capítulo donde el apóstol Pablo va a corregir ideas incorrectas, pero a enseñar también cuál es el propósito del culto. Y el propósito del culto, pudiéramos nosotros decir, hermanos, es un propósito triple. El culto, en primer lugar, tiene el propósito de dar gloria a Dios. O sea, lo decimos elegantemente, el propósito primario es doxológico, es decir, nosotros venimos a este lugar para dar gloria a Dios. ¿Sí? Usted está aquí para adorar a Dios. Es su principal propósito. Esta no es una reunión de amigos. Este no es un club social. No. Este no es un lugar de entretenimiento. Este es un lugar de adoración y venimos para adorar a Dios. Ahora, de ese propósito primario fluyen dos subproductos. En segundo lugar, el culto es para la edificación de la iglesia, para la edificación de los creyentes. Y en tercer lugar, el culto es para la evangelización del incrédulo, del no creyente. Gloria a Dios, doxología, adoración a Dios, edificación y evangelismo. Estos dos son subproductos del principal propósito. Y en este capítulo, el apóstol Pablo habla de esos dos subproductos. Habla de, en primer lugar, nuestro pasaje, versículos 1 al 19, del culto como edificación. Y en segundo lugar, habla del culto como evangelización. Ciertamente, en todo el capítulo, Pablo abordará el asunto del uso apropiado de los dones. Y la idea principal, digámoslo así, que quiero resaltar, es esta. El amor debe expresarse en buscar la edificación de la iglesia. ¿Cómo? A través del uso adecuado de los dones espirituales. El amor debe expresarse en la búsqueda de la edificación de la iglesia a través del uso apropiado de los dones espirituales. Pablo entonces, en los versículos 1 al 19, aborda ese subproducto tan importante. El culto debe servir para la edificación de la iglesia. En pocas palabras, si algo no contribuye a la edificación de la iglesia, no tiene lugar en el culto público. Es lo que Pablo está diciendo. No importa, dice el apóstol Pablo, si este es un don espiritual. Si no contribuye a la edificación de la iglesia, no tiene lugar en el culto público. ¿Y cómo Pablo desarrolla su argumento? Primero en los versículos 1 al 5, como que Pablo pone el fundamento. Luego, comenzando en el versículo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar de un par de ejemplos, bueno, tres en realidad, tres ejemplos de la vida cotidiana. Y entonces, Pablo, a partir del versículo 14, Pablo, o 13 o 14, algunos difieren, bueno, empieza a hablar de un ejemplo personal, Entonces pone el fundamento, da un par de ilustraciones, y él entonces también provee de un ejemplo personal para dirigirse a la aplicación de lo que está diciendo. Veamos entonces qué es lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, antes de esto, quiero poner mis cartas sobre la mesa, boca arriba, ¿no? Yo creo sinceramente que estos dones que el apóstol Pablo menciona aquí, el don de lenguas en particular,
sirvieron a un propósito particular. Fueron dados para acompañar, para de alguna manera validar, vamos a decirlo de ese modo, el ministerio apostólico. Sirvieron estos como señales, ¿sí? Durante el ministerio apostólico, cuando la iglesia estaba siendo fundada, antes que el canon, es decir, antes que la Biblia se completara, pues, antes que llegara la Biblia a su término, me refiero antes que se escribiera el último libro, que es Apocalipsis. Esos dones fueron dados durante esa época con un propósito en particular. Entonces tenemos que entender que el apóstol Pablo está hablando a estas personas, ¿sí? A estos corintios. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Si usted dice, pastor, que estos dones ya no están vigentes, pues vamos de una vez al capítulo 15 y se acabó, ¿no? ¿Para qué vamos a estar perdiendo aquí tiempo? Pero no tan rápido. Porque si bien la Biblia, y en particular este pasaje, fue escrito a los corintios, fue escrito para nosotros también. De tal manera que si bien quizá entre nosotros no hay una situación como la que Pablo aborda, es decir, nadie se pone de pie aquí y empieza a hablar en una lengua extraña, o ese tipo de cosas. Bueno, hay principios que son aplicables en todas las épocas y en cualquier situación. Y es precisamente el principio que nosotros queremos aprender y que por supuesto queremos poner en práctica. Y el principio, por supuesto, es que el amor debe buscar la edificación de la iglesia a través de los dones o a través de todo. Entonces, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de manera breve aquí. Pablo comienza diciendo entonces, sigan el amor y procuren los dones, pero sobre todo les dice que profeticen. Ahora, cuando oímos la palabra profetizar, inmediatamente pensamos en el vaticinio, el anuncio del futuro. Pero no es ese el sentido en el que Pablo se refiere a profetizar. Es interesante que cuando Pablo habla aquí de procurar los dones espirituales, Pablo no está usando la palabra que usó en el capítulo 12 para referirse a los dones espirituales. Usa una palabra que nos da la idea de que estos dones de los cuales está hablando tienen que ver con la obra del Espíritu, sobre todo la obra del Espíritu en dar la palabra de Dios a su pueblo. Luego dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y uno dice, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, respetamos a nuestros amigos y hermanos de otras denominaciones que nos dicen que es posible el día de hoy que una persona reciba revelación de Dios, misterios no dados a conocer al resto de nosotros, y entonces esas personas puedan hablar de esos misterios en lenguas desconocidas para todos nosotros. Bueno, para empezar, aquí tenemos que tener muy en claro algo. Número 1, la palabra que Pablo usa, que se traduce aquí como lenguas, es una palabra que se refiere a lenguaje humano, idiomas humanos, ¿sí? No está hablando de otra cosa. Cuando Pablo habla aquí de hablar en lenguas, se refiere a hablar, voy a decir ejemplos nada más, inglés, francés, alemán, lo que usted quiera, ¿sí? Yucateco, lo que usted quiera, ¿no? Diferentes idiomas, lenguajes humanos. Es muy importante. Número 2, cuando Pablo habla de profetizar, si bien en la época en que esto se escribió, profetas y apóstoles recibían el mensaje, revelación de Dios y la comunicaban al pueblo, ahora que tenemos la escritura, esta profecía más bien consiste ordinariamente en una persona exponiendo la palabra que Dios habló, la predicación de la palabra. ¿Me doy a entender? El día de hoy eso significa
que alguien profetice no significa que recibe una revelación directa de Dios aparte de la Biblia. El día que yo desde este púlpito diga, hermanos, el Señor me reveló anoche que ese día me deben despedir de esta iglesia, me deben sacar de esta iglesia, inmediatamente. ¿Por qué? Porque no hay más revelación en ese sentido. Todas las palabras de Dios que necesitábamos para la vida y la piedad nos fueron dadas en las Sagradas Escrituras. De manera que profetizar ahora es exponer la Escritura al pueblo de Dios, que también en ese tiempo ocurría. Pero ¿qué de esos misterios que Pablo dice aquí? Bueno, no pierda usted de vista, y me encantaría tener el tiempo para desarrollar esto más, pero no hay el tiempo. No pierda de vista el uso que Pablo da al término misterio. Tal vez se acuerde, aún aquí en Corintios, ¿verdad? Cuando Pablo habla de misterio, no se refiere a un ministerio a la Agatha Christie o a Scooby-Doo, ¿no? Se refiere, por supuesto, a algo que estuvo oculto durante siglos, pero que Dios ya ha revelado. ¿Qué? El Evangelio. El misterio oculto por siglos que ya nos fue revelado, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo habla de personas hablando, note usted otra vez, ¿sí? Hablando misterios, ¿sí? Por el Espíritu, bueno, es que en esa época Dios estaba dando a estas personas, les estaba dando su palabra y en particular el Evangelio, y les daba dones para comunicar este Evangelio en diferentes idiomas, ¿sí? Ahora, es importante entonces notar que Pablo no se opone o no se opuso en ese momento a que estas personas hicieran uso de tales dones. Pero Pablo les dice, hay lugar para todo. Hay contextos que son adecuados y otros no. Pensemos en un ejemplo de un contexto en el cual este don fue necesario. Hechos capítulo 2. Hechos 2. El día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Se acordarán ustedes que una de las manifestaciones de la presencia del Espíritu fue que estos 120 que estaban reunidos ahí junto con los apóstoles, cuando el Espíritu vino sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas? Ahora, ¿por qué o para qué? ¿Para su propia edificación? Tal vez. Pero recordará usted que ese día en Jerusalén habían personas de diferentes regiones, países, naciones, de diferentes lugares. Y entonces estas personas fueron a la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta de las cosechas, la primicia, de las primicias, pues. Y entonces, estando ahí en Jerusalén, estas personas de pronto empezaron a oír a estos discípulos, empezaron a oírles en su propio idioma. Y empezaron a oír que estos hablaban en tal idioma y este en tal idioma, ¿verdad? Y cada uno entendió a los que estaban hablando su idioma. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue que escucharan el Evangelio en su idioma y que pudieran entender el Evangelio. Y entonces algunos se preguntaban, ¿cómo es que estos galileos, ¿verdad?, indoctos, están hablando en diferentes lenguas? Bueno, el Espíritu les dio ese don para poder comunicar el Evangelio. No me malentienda, yo creo que el Señor, si quiere, de pronto algún misionero que está en Mongolia, si usted quiere, pues el Señor puede darle que hable, ¡pum!, el idioma de esa gente, si Él quiere, lo puede hacer. Pero normalmente un misionero que va a Mongolia primero tiene que estudiar mongoleño, ¿no? Mongolés, no sé cómo se llama, ¿verdad? Tiene que estudiar el idioma, pues, ¿sí? Tiene que aprenderlo antes de ir al campo misionero. Si Dios quiere, pues puede apretar Dios download y descarga, ¿verdad?, por Bluetooth el idioma que quiera y la persona lo habla. Pero normalmente el Señor ordinariamente obra como he dicho. Ahora, en ese momento, Dios dio ese don y la gente oyó el Evangelio en su idioma. Pero Pablo dice, a ver, miren, no está mal que ustedes busquen este don, no está mal, pero yo prefiero, dice, prefiero que profeticen, ¿sí? ¿Por qué?
Noten ustedes, versículo 3. Bueno, ha dicho que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, si es que entiende, de hecho, lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres, note, para edificación, exhortación y consolación. 7 veces más o menos Pablo usa una palabra relacionada con edificación. Y siempre está relacionada con la mente. ¿Sí? Edificación quiere decir que la gente entiende la palabra, que la gente comprende la palabra, y al entender y comprender la palabra, la gente puede empezar a crecer. El propósito, uno de los propósitos, de la predicación es explicar la palabra de Dios a la gente, de modo que la gente entienda. ¿Se acuerdan del pasaje de Nehemías? ¿Qué 2 cosas hicieron para que la gente pudiera entender? Primero pusieron ¿qué? Una plataforma, ¿no? Para que el lector pudiera proyectar su voz. Y 2, ¿qué? Dice que los escribas hacían ¿qué? Leían la palabra y ¿qué? Explicaban la palabra a la gente. ¿Sí? Entonces, Pablo dice que a través de este ministerio profético, la iglesia debe ser edificada, la gente debe entender la palabra, y ahorita veremos algunas implicaciones de esto. Pero también dice, la profecía tiene el propósito de ¿qué? De exhortar a la gente. No solamente conoce la palabra, entiende la palabra, pero mira, con base en la palabra aquí está esta exhortación para que vivas de acuerdo a la palabra. Y no solamente eso, también el propósito de ¿qué? De dar consuelo, de animar a la gente, de consolar a la gente. Dicen que el trabajo de un predicador es consolar a los desconsolados, pero también el trabajo de un predicador es exhortar al consolado, ¿no? No solamente hay que consolar, hay que exhortar, no solamente hay que exhortar, hay que consolar a partir de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, note usted, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué? Edifica a la iglesia. Y luego en el versículo 5 concluye esto diciendo, así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. Está bien, hablen en lenguas, pero quiero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, dice Pablo, que las interprete para que la iglesia que reciba edificación. Bueno, versículo 6, Pablo dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar? Si yo les hablo con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina, aunque yo les traiga buena doctrina, pero si yo no comunico esta buena doctrina, dice Pablo, en una manera inteligible, de nada sirve, dice el apóstol Pablo. Entonces su punto aquí es, le dice a estos que decían que los dones superiores eran el hablar en lenguas, por ejemplo, mira, está muy bien que hables lenguas, no lo discuto, pero te voy a decir una cosa. Si no hay nadie que interprete en el culto público lo que estás diciendo, cállate. Es lo que Pablo está diciendo. No digas nada. No tiene ningún provecho. De nada va a aprovechar a la iglesia. Además que te pavonees ahí tú aquí estés demostrando cuán bien hablas ese idioma, no va a servir de nada. Es como que tengamos un predicador invitado, él viene de la India, ¿no? Y entonces predica en su dialecto y nadie interpreta. ¿De qué nos va a servir? O vino tal misionero, ¿no? Y misionero que ha estado trabajando en algún grupo ahí, en una tribu de África, habla Swahili, ¿sí? Y entonces nos dice Jambo Sana, y uno no sabe ni qué está diciendo, ¿no? Es lo único que sé de Swahili, por mi amigo Rich, que es misionero en África. Y nos predica en Swahili, y no entendemos nada. Si no hay nadie que interprete, dice Pablo, cállate, no digas nada, no tiene ningún caso, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque debemos en primer lugar buscar la edificación de la iglesia. Y así entonces
el apóstol Pablo procede a dar ilustraciones de la vida diaria. Nos dice, a ver, piensen ustedes en los instrumentos, ¿sí? Habla de una flauta, de una cítara, instrumentos. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Imagínense que alguno de ustedes, pues es que nunca ha estado en la sinfónica, ¿verdad? Pues le regalan un boleto, suponiendo que ya estuviera funcionando, para ir al Peón Contreras, ¿sí? A un concierto de la OSI, de la Orquesta Sinfónica, ¿sí? Bueno, y usted llega, se hizo un poquito tarde, y usted llega entonces en el momento en que la sinfónica está afinando, ¿sí? Cuando el concertino, o sea, el que es el segundo del director, está haciendo que todos afinen. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cuando afina una orquesta sinfónica? ¡Ah! ¿No? O sea, creo que los gritos de gatas en celo son más agradables, ¿no? Pero bueno, uno dice, oh, qué horrible. Pero imagine usted que nunca ha ido a la sinfónica y usted llega y entonces se sienta y oye esa cacofonía de sonidos, ¿verdad? Y se levanta y dice, para esto vine, qué horror, y se sale, ¿no? Bueno, pues siendo un inculto y prosaico, pues entonces no entiende que están afinando. Pero imagínese usted que está en la sinfónica y termina supuestamente el tiempo de afinación, y entonces el maestro dice, y entonces lo que empiezan a tocar es exactamente igual o peor a lo que sonó cuando estaban afinando. ¿Qué haría usted? Diría, oh, horrible, ¿no? ¡Qué horror! No aguanto esto, no tiene sentido. Pablo dice, así es cuando ustedes andan aquí pavoneándose y andan demostrando su don de lenguas, no sirve de nada, no tiene sentido. O piensen ustedes en el Clarín, dice, en el Clarín, no el periódico del Hombre Araña, sino el instrumento, ¿sí? El Clarín. Los soldados, ¿verdad? Que tienen diferentes toques del clarín para dar diferentes órdenes. Y los soldados deben por supuesto, ellos deben memorizar los diferentes sonidos del clarín, ¿no es verdad? Pues imagínese usted que un soldado ahí que escucha en la mañanita a las 6 de la mañana el sonido del clarín y va corriendo al comedor. Y entonces ve que no hay nadie ahí en el comedor. Y pues se sienta y nadie llega hasta que le pregunta al cocinero, oye, ¿y qué pasó? ¿Y el desayuno? Pues no hay desayuno ahorita. ¿Cómo no? Si tocaron el clarín. Sí, pero no seas bruto, eso fue para que vayas a correr, ¿no? Entonces imagínese, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que, pobrecito, sería arrestado por llegar tarde. Pero el punto aquí es que él debe entender los diferentes toques del clarín. Claro, también, imagínense que, pues, está ahí el soldado que está obviamente ahí entrenado para sonar el clarín y le dan la orden de que pues dé la orden, ¿no? Y él empieza con ta 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 ta, y todos los soldados se ven el uno al otro, ¿no? Empieza a tocar una melodía que a él le gusta, pero que no tiene nada que ver con la milicia. De hecho, el son de la negra, en caso que usted estuviera preguntando cuál era, no tenía nada que ver con la milicia. Pablo dice, así son las lenguas en el culto, si no hay nadie que interprete. Y luego Pablo habla de idiomas, hay muchos idiomas en el mundo, dice Pablo, y todos, dice aquí, nótelo por favor, aquí, en el versículo 10. Ninguno carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, si no conocemos la lengua, de nada sirve. Así también dice el apóstol Pablo, así también ustedes, les dice, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos, pero ¿para qué? Dice él, para edificación de la iglesia. Y luego a partir del versículo 13 da su ejemplo personal y dice, bueno, si yo oro en el Espíritu, pero no entiendo lo que estoy orando, de nada me sirve. Dice, ¿qué pues? ¿Oraré en el Espíritu? Sí, pero oraré también con entendimiento. Y Pablo dice, miren, en la iglesia, si uno empieza a orar
y uno está dando gracias a Dios, ¿sí? Pero nadie entiende, porque estás hablando en una lengua extraña, les dice, ¿cómo van a decir amén a tu oración? Si no entienden nada. Que por cierto, entre paréntesis, eso tiene una media aplicación a cuando nos reunimos a orar corporativamente. Si usted ora para usted mismo como, y nadie oye lo que está diciendo, ¿cómo vamos a decir amén? ¿Sabe lo único que sucede? Lo único que sucede es que estamos pendientes de que diga amén para abrir los ojos, porque no oímos nada, ¿no? Es la realidad, es la realidad. Entonces hay que orar fuerte y claro para que todos digan amén. Lo mismo dice aquí Pablo, si estás orando en disque tal lengua y nadie te entiende, ¿cómo van a decir amén? Además le dice Pablo, miren, se trata de lenguas, yo hablo más lenguas que ustedes. Les dice. Yo, dice aquí el apóstol Pablo, versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero ¿saben una cosa? Dice el apóstol Pablo. Pero en la iglesia, ¿qué dice Pablo? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras, dice, en lengua desconocida. Bueno, ¿y todo esto qué? ¿Y qué? La pregunta, ¿nosotros qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo nos apropiamos de lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo puede ser aplicado? Bueno, hay múltiples aplicaciones, pero puedo pensar por lo menos, ¿sí?, en 3 aplicaciones, las cuales son las siguientes. Número uno, debemos buscar intensamente el amor. Usted tiene esta tarea como creyente, rogar al Señor que usted pueda abundar más y más en amor hacia sus hermanos, ¿sí? Pedirle al Señor, rogarle, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. ¿Para qué? Número 2, para que usted pueda servir a sus hermanos. Para que usted, como hemos dicho a lo largo de esta serie, pueda poner sus recursos, sus talentos, sus dones, su tiempo en servicio a sus hermanos. Esa es su tarea como creyente. Y número 3, debe usted buscar la edificación de sus hermanos. Miren, y aquí en este punto vamos a pensar en algunas cosas específicas. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad que tenemos quienes dirigimos el culto o quienes predicamos la palabra. Pablo ha dicho que el culto público de adoración debe servir al propósito de edificar a la iglesia. Y para que haya edificación, el culto debe ser inteligible, debe entenderse. Por eso los reformadores insistieron que el culto público debía ser en el vernáculo. ¿Qué quiere decir esto? En el lenguaje del pueblo. Recordará usted que en la iglesia de la Edad Media hasta el tiempo de la Reforma, y aún después, la iglesia romana siguió con esto, el culto público era en latín. Y la gente iba a la iglesia a observar al sacerdote realizar acciones y a oír palabras que no podía entender. De hecho, el entendimiento de que había algo mágico en la cena del Señor surge de pensar que el sacerdote hacía hocus pocus. ¿Han oído ustedes hocus pocus? Como abracadabra, ¿no? Pero hocus pocus, ¿no? Pero ese hocus pocus se desarrolló a partir de que pues, los sacerdotes ya al final, ya quizás hasta cansados rápidamente, cuando estaban celebrando la Eucaristía, decían, hoc est corpus meum, hoc est corpus meum, hoc est corpus meum. Y entonces que se convertía el pan y la copa en Cristo, ¿no? Entonces, hoc est corpus meum, poquito a poquito fue degenerando en hocus pocus. O sea, el sacerdote cuando decía, hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, ¿sí? Y entonces lo bendecía y se convertía en el cuerpo de Cristo. Empezaron a decir hocus pocus, ¿no? Hocus pocus, magia, ¿no? Pues la gente no entendía nada.
La gente iba a la iglesia y regresaba y le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? Pues estuvo bien bonito, pero no entendí nada. Ahora, los reformadores dijeron, no, el culto debe ser en el vernáculo, el idioma del pueblo. Una de las primeras cosas que Lutero hizo fue ¿qué? Traducir la Biblia del latín al español. No, al alemán. Y todos, sí, al alemán. ¿Sí? E insistieron que el culto fuera en el lenguaje de la gente. ¿Sí? Ahora, eso tiene muchas implicaciones, pero esto pone responsabilidad en los que preparamos el culto, en los que predicamos. Pero usted, el latín en ese tiempo era el lenguaje de los eruditos, era el lenguaje de la academia, era el lenguaje de los que tenían doctorados, pues, ¿sí? No era el lenguaje de la gente. Pero a veces los predicadores, y mi esposa siempre se encarga de recordarme y de reprenderme, ¿verdad? Insiste en, tienes que predicar en maneras que no podamos entender, ¿sí? Porque a veces nosotros los predicadores, como los doctores, ¿verdad? Se va al doctor y sale preocupadísimo porque el doctor le dijo una serie de términos y usted pues está casi ya escribiendo su testamento por lo que el doctor le dijo. Pero bueno, va usted a Google o a Google, como dice la gente, ¿no? Y entonces busca, un chuchuluco. No, o regresa al doctor, oiga doctor, ¿qué tengo? Por favor, doctor, ¿qué tengo? Doctor en español. Tiene usted un chuchuluco, o sea, un chipote, pues, ¿ok? Entonces, a veces los doctores como que piensan que les entendemos, ¿sí o no? Vamos al doctor y el doctor, no, usted tiene esta en la vértebra, y no entiende nada, ¿no? Vamos con los abogados, lo mismo. Y a veces los pastores, nos ponemos aquí en el púlpito y empezamos a hablar, porque en la postura infralapsariana, en la soter, y la gente no entiende nada, ¿no? Entonces tenemos nosotros que procurar que si vamos a usar términos, traducirlos, explicarlos, que la gente entienda. ¿Qué debe buscar el pastor? ¿Es el púlpito una plataforma para su erudición? ¿O es el púlpito un instrumento para la edificación de la iglesia? ¿Verdad? Eso no quiere decir que un pastor no debe animar a su gente a crecer y crecer más, pero hay que hablar de manera que la gente entienda. En el culto público eso significa que hay que prestar atención a los niños, ¿verdad? Que los niños entiendan, que los niños también sepan qué está ocurriendo. Tenemos que explicarles, tenemos que tomarlos en cuenta. Ellos no son ciudadanos de segunda clase, ellos también tienen que ser edificados, por supuesto. Pero también en el culto público, hermanos, deberíamos ser sensibles, quizá, y no lo somos. No lo somos, y quizás es algo para pensar. Hay una iglesia en Orlando, me encantan lo que hacen. Tienen un traductor, pero ¿sabe de qué? Del lenguaje de señas. Tienen un traductor para aquellos sordos, para aquellos sordomudos, ¿verdad? Y entonces los cantos, la predicación está siendo traducida o sea, aún la iglesia debería pensar en amar a otros de esta manera, ¿verdad? Y proveer formas en que la gente entienda, que la gente entienda. Entonces, hermanos, ciertamente debemos buscar la edificación en el culto público. Y usted dirá, pero pastor, ni predico, ni soy pastor, ni nada de esto. Bueno, piénselo usted. Piense usted por un momento. A lo mejor usted tiene un don de enseñanza. ¿Por qué no amar lo suficiente a los niños como para sentarse con ellos y explicarles la palabra de Dios? Me dicen que hacen falta maestros de niños y me dicen que nadie quiere dar clase, ¿sí? Salvo los que están ahorita. Bueno, hay una necesidad ahí. O también usted diga, bueno, yo no soy bueno para explicar a otros, pero ¿qué tal? Usted puede ir a nuestra librería y compra un libro, ¿verdad? Y se lo regala a una persona, un buen libro con el cual va a crecer esa persona, va a ser edificada. Puede invertir usted en la edificación de las personas. ¿No es cierto? Vaya,
Hay muchas maneras en las que podemos servirnos el uno al otro. Pablo dice, persigan el amor, búsquenlo intensamente y que ese amor se muestre en el uso apropiado de los dones para que la gente sea edificada. Los dones Dios te los dio no para tu provecho, te los dio para el servicio de los demás, te los dio para la edificación de la iglesia. ¿Qué puedo hacer entonces? Venir a Cristo Jesús y decirle, Señor, te ruego que mi amor por esta iglesia abunde de tal manera que yo sirva a las personas con mis dones. Y te ruego, Señor, también que el culto de nuestra iglesia sea un culto edificante, que la gente salga habiendo entendido la palabra, que la gente salga habiendo sido exhortada, que la gente salga habiendo sido consolada a través de los cantos, a través de las oraciones, a través de la liturgia. Hoy hay un término litúrgico, Kyrie, y usted dice, Kyrie, ¿qué es Kyrie? No sé. Kyrie es un término litúrgico que significa Señor, es la primera parte de Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Pero de nada sirve que nosotros pongamos esos términos si la gente no los va a entender. ¿Sí? La gente salió y cantamos el Kyrie. ¿Y qué es el Kyrie? No sé. ¿Sí? No sé. O cuando cantamos los himnos. Cantamos himnos y entonces decimos, desde el pueblo que primero ve del sol el orto allá. El orto. ¿Qué es el orto? ¿Quién sabe? Pero lo cantamos. ¿Sí? O cantamos, solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. ¿Quién será ese don Paracleto? Ese gran Paracleto. Y no entendemos, ¿verdad? De nada sirve, hermanos. Y yo sé que algunos de nosotros hemos cantado por años algunas cosas y cuando nos explican dice, de verdad quería decir eso. Bueno, hermano, también usted infórmese, ¿sí? Haga usted lo posible, como dice Pablo, cantaré, pero cantaré con el entendimiento. Oraré, pero oraré con el entendimiento. Bueno, el principio de Pablo es el amor debe expresarse en buscar la edificación a través del uso apropiado de los dones. Ponemos pausa aquí y regresamos a esto la próxima semana. Que Dios bendiga su palabra. Amén.